Si al igual que yo tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a mi podcast Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y sí, soy así de teta que nombré a mi podcast, porque todos mis amigos dicen que no me callo. Aquí hablamos de temas de terror en general, casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente mi curiosidad oscura. Para este primer episodio decidí hablar de edificios embrujados de mi país, México, porque me di cuenta que conozco muy poco de casos paranormales de aquí. Así que pues me puse a investigar y ahí les van 5 de los edificios más embrujados de México, con un pilón que no es edificio, pero también está interesante la historia. El metro de la Ciudad de México. Hay varias historias del metro, desde su típico fantasma hasta gente que asegura viajar en el tiempo o entrar en dimensiones diferentes. Pero por hoy me concentraré en el niño de la estación Pantitlán. En la estación Pantitlán se juntan las líneas 1, 5, 9 y A. Es una de las más concurridas de la Ciudad de México. Se dice que en la estación vive el espíritu de un niño de cabello negro, de no más de 1,5 metros de alto, con camiseta blanca, short rojo y descalzo. La descripción completa. Todos los que aseguran haberlo visto lo describen así. La mayoría de quienes lo han visto son empleados del metro. Y una historia con la que me topé varias veces es que una noche, ya a punto de cerrar, algunas taquilleras vieron a un niño corriendo por el andén, así que pidieron ayuda a los policías para encontrarlo. Los policías se separaron por las 4 direcciones del metro para abarcar más territorio. Uno de ellos dijo verlo en la línea 5, pero su compañero dijo que lo veía corriendo por los torniquetes de la línea 9, cosa que es imposible porque están lejos una de la otra, y en eso, otro policía dice verlo bajando de la escalera de la línea A. Así decían verlo por todos lados, casi al mismo tiempo. Finalmente pierden al niño de vista. Las taquilleras que originalmente lo vieron deciden ya irse. Al subirse al taxi que siempre las llevaba a sus casas, el chofer les dice algo así como: "Está haciendo un montón de frío, pobre de ese niño que anda descalzo". Y muy armada de valor, una de las taquilleras le pregunta: "¿Qué niño?". A lo que el chofer responde: "Pues ese, el que estaba sentado adelante de ustedes cuando salieron". Si eres alguien que pase por Metro Pantitlán en las noches, deberías fijarte. Tal vez escuches risas o pasitos corriendo por la terminal. Hay una posibilidad. ¿Fuiste tú? Fui allá afuera. Ay, qué susto. Lo voy a dejar eso. Hay una posibilidad de que te encuentres con el niño de la estación. La Casa de los Tubos. En Monterrey existe una construcción muy famosa, que de espaldas, de hecho, tiene al Cerro de la Silla, y que fue sede de muchos eventos paranormales, desde posesiones hasta muerte. Esta es la Casa de los Tubos. En la década de los 70 se cuenta que un padre y su única hija llegaron a Monterrey para construir una vida juntos. La cosa es que la niña estaba en silla de ruedas, así que su padre decidió hacerle un regalo para cambiar su vida. El señor decidió que construiría una casa donde toda la estructura fueran rampas, para que la niña pudiera moverse sola y libre por toda la casa. Cuando los arquitectos planearon cómo lograr que una silla de ruedas pudiera andar por toda la construcción, decidieron que tenían que hacer rampas en forma de espiral, haciendo que la estructura de la casa fueran tubos. Así que la construcción empezó. Se cuenta que los trabajadores se quedaban hasta pasado el anochecer. Sin embargo, conforme la construcción avanzaba, los albañiles comenzaban a sentirse incómodos. Sentían un terror inexplicable, que eventualmente terminó en desgracia. A pocos meses de terminar la casa, se cuenta que una mañana en la que solo 3 albañiles llegaron temprano, mientras uno trabajaba arriba, encontré que su nombre al parecer fue Alberto, así que le diremos así. Alberto trabajaba en la parte de arriba, mientras sus compañeros estaban abajo. Los compañeros cuentan que se escucharon gritos de verdadero terror, y antes de siquiera saber qué había ocurrido, se escuchó un fuerte golpe contra el concreto. Alberto estaba muerto, y con una expresión de puro terror en la cara. Poco a poco siguieron ocurriendo tragedias inexplicables. Un albañil cayó por la ventana, por ejemplo, y antes de morir se dice que dijo a los demás: "No quiere que estemos aquí". Pero el padre no detuvo la construcción. Su intención era terminarla para su hija. Eso, hasta que inexplicablemente, en un edificio que, recordemos, está sin terminar, la niña logró llegar hasta el piso más alto y cayó desde ahí. Muy parecido a lo que le ocurrió a Alberto. Se dice que el único en volver a la Casa de los Tubos era el padre, que se embriagó hasta no poder más con su alma y quitarse la vida. La construcción se suspendió y el edificio quedó abandonado.
aunque eso no detuvo que gente entrara para hacer sesiones espiritistas, tal vez intentando invocar a la niña, tal vez algo más. Eso hasta el 2016, que se demolió la casa para construir un edificio nuevo, poniendo fin a la Casa de los Tubos. ¿O no? Pues podría ser que no, ya que el actual dueño, Hugo Schiaffino, quien no cree en cosas paranormales, cuenta que no modificó la estructura que ahora se conoce como el laberinto de la tragedia, por ser un icono arquitectónico, pero sí permitió que le hicieran una limpia a la casa. La verdad, yo creía que esta casa estaba embrujada por el espíritu de la niña, pero ahora me pregunto qué era lo que estaba ahí. Desde que era un terreno baldío, me queda claro que odiara tanto que construyeran que decidiera matar. ¿Sería un espíritu vengativo o algo no humano? Yo la verdad me voy por lo segundo. El Hospital Juárez y la planchada. Esta siguiente tiene un significado especial para mí. Ahorita les cuento por qué. En el siglo XX se dice que existió una enfermera en el Hospital Juárez, que en ese momento se llamaba Hospital San Pablo, llamada Eulalia, muy devota y buena en su trabajo. Eulalia se enamoró de un doctor, llamado Joaquín, que trabajaba con ella. Se dice que él no la valoraba realmente. Sin embargo, decidió iniciar una relación con ella, incluso diciéndole que se casarían en pocos meses. Poco después de eso, él se va del hospital. Algunas historias dicen que a un congreso o que tan solo deja de trabajar en el San Pablo. Pero el punto es que cuando Eulalia vuelve a escuchar de él, ya está casado con alguien más. Esto la destrozó, haciendo que se hundiera en una gran depresión, dejando de lado su trabajo. Era tal su negligencia que se dice que llegó a matar a unos cuantos pacientes, y casi a otros tantos. De la tristeza, Eulalia cayó enferma hasta morir. Desde entonces, la planchada, le pusieron así porque viste un atuendo blanco de enfermera perfectamente planchado, se dedica a ayudar a mejorar enfermos a punto de morir, arreglando el daño que causó en vida. Según esto, les cuenta su historia de desamor mientras les da su medicamento. Pacientes del hospital que cuentan haber sido ayudados por ella, dicen que cuando en la mañana preguntan por ella para agradecerle, se enteran de que no hay nadie con esa descripción trabajando en el hospital. Hay otra versión también, que cuenta que Eulalia fue sepultada por el temblor del 85 en la Ciudad de México, pero concuerda en todo lo demás. Otra versión dice que es un ente demoníaco que asfixia a los pacientes hasta matarlos, pero no hay mucho de esa versión. Lo que sí, es una historia que ha trascendido al Hospital Juárez y se cuenta en muchos hospitales del mundo. Ahora sí, ahí les va mi historia. Mi papá es médico y me contó que cuando hizo su internado en el Hospital 76, en Ecatepec, no en el Juárez, se encontró con una enfermera de atuendo blanco, cofia y capa del siglo XX, muy bien planchadita, y que le mencionó que un paciente estaba teniendo complicaciones. Mi papá fue a revisarlo y en efecto, le dio el medicamento que le hacía falta y cuando salió se encontró con otra enfermera, a quien le pidió que le avisara a su compañera que ya había visto al paciente, para enterarse que no había nadie con esa descripción. Fue esa enfermera quien le dijo que se encontró con la planchada. Mi papá no trabajó en el Juárez, pero se encontró con la planchada, como otros médicos dicen haberla visto, todos contando más o menos la misma historia. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá sido otro fantasma? ¿O la planchada cuidará más de un hospital? Posada del Sol. Este es conocido como el Hotel Embrujado de la Ciudad de México, y su historia comenzó en 1985, cuando el ingeniero Fernando Saldaña Galván construyó este hotel en la actual Colonia Doctores, con la intención de volverla un gran icono arquitectónico de la ciudad. Pero se cuenta que al poco tiempo de su inauguración, en tiempos de crisis económicas y guerra, encontraron el cuerpo de Fernando Saldaña, colgando de la campana del patio. No se sabe la razón de muerte. Algunos dicen que por deudas sobre el hotel, otros dicen que mató a su esposa e hijos y luego se suicidó. Y como una tragedia no es suficiente, en los años 60, cuando el edificio ya tenía otro uso, se extravió una niña y su cuerpo fue encontrado en la habitación 103. Se cuenta que desde entonces su espíritu quedó atrapado en el lugar. En otra versión de la historia se dice que la niña era la hija de Fernando Saldaña. De hecho, la gente que tiene acceso o que se ha logrado meter al hotel ha puesto un altar lleno de dulces, juguetes y una foto de la niña. Vecinos también cuentan que en las noches se escuchan gritos y lamentos, y se dice que se han hecho rituales satánicos en esa posada. A lo largo de los años se ha intentado dar otro uso al edificio, incluso volverlo la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal, pero nada se ha concretado. Y hasta el año pasado, Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, tenía intenciones de que fuera una universidad del bienestar, pero nuevamente nada se concretó. Y tal vez sea mejor así. Castillo Hotel Santa Cecilia. Este hotel está en Guanajuato.
Tiene la forma de un castillo medieval y, como las demás historias de hoy, tiene un pasado que termina en fantasmas. El hotel originalmente fue parte de la hacienda de San Francisco Javier, en 1686. Los trabajadores se dedicaban a la minería y estuvo en funcionamiento con sus altibajos durante 200 años. En 1916, cuando la minería decayó, ya final, en Guanajuato, se volvió un hospital y albergue, pero cerró al año siguiente. Hasta que en 1951 lo compró Manuel Quesada Brandi y comenzó a construir el hotel, dándole una apariencia medieval. Muchas personas famosas han pasado por el hotel, como María Félix, Celia Cruz, Cantinflas, los Reyes de España y hasta Brigitte Bardot. Además de que ahí se grabó Las momias de Guanajuato con el Santo y Blue Demon, donde cuentan que al parecer durante las filmaciones se les aparecía la Llorona. Se dice que al momento de entrar al hotel se siente un ambiente pesado, que los pasillos se sienten densos y la temperatura cambia. También se cuenta que el hotel tiene un olor a pasado, como de tiempo pasado, no de podrido. Muy particular, y mucha gente reporta haber visto cruces de aceite pintadas en las ventanas, puertas y marcos de madera. Las puertas se abren solas, igual que las ventanas, se escucha que tocan las ventanas o se escucha que abren grifos. Hay un jardín de juegos infantiles y se dice que por las noches uno de los columpios se mueve solo y se puede escuchar las risas de una niña. Pero la historia más famosa y la que incluso cuentan en los tours es la de la habitación 403, donde asesinaron a una mujer de la realeza y se dice que su espíritu sigue vagando el hotel. En el blog de Katrina Peregrina, ella visitó el hotel, y algo que me pareció muy interesante es que dice que esperando un taxi escuchó a una pareja hablando sobre cómo pasaron la noche. Se los voy a leer directo en sus palabras. Un hombre narraba a su esposa lo que él pensaba que había sido un sueño inquieto de la noche anterior. Abrió los ojos durante la noche y pudo ver a 2 personas en el centro de la habitación, una mujer y un niño pequeño con un gato. La mujer tenía un aspecto descarnado y atemorizante, y se llamaba Anna Bonnet. Se dirigió al niño y le dijo que podía jugar con su gato en la habitación mientras él no estaba, solo si lograba que Anna se fuera de su cuarto, porque le daba miedo. El niño aceptó el trato. Llegó el día y aquellas figuras se esfumaron. Katrina dice que se encontró con la pareja de nuevo al terminar su viaje y le dijeron que no volvieron a tener visitas por la noche y que su estadía fue muy agradable. Yo he ido al Hotel Santa Cecilia y quisiera informar que en efecto me topé con actividad paranormal. Yo fui sin saber nada de las historias y la verdad es que al principio no creí que lo que pasó fuera paranormal. Para empezar, nunca sentí que la atmósfera fuera densa al entrar y tampoco salí corriendo como supuestamente pasa. Los pasillos sí están solos y se siente raro, pero no me atrevería a decir que me sentí observada. Tampoco nunca vi las supuestas cruces de aceite. En las noches sí, la temperatura bajó bastante, pero uno lo atribuye a que es un castillo de piedra. Cuando fui andaba con muchos ataques de ansiedad, ya saben, y me quedaba despierta hasta muy tarde. Sí llegué a escuchar pasos fuera del cuarto, una niña y un adulto, y recuerdo que cuando salí no vi a nadie, pero lo atribuí también a que eran vecinos que habían pasado y solo no alcancé a verlos. A la fecha diría que es una posibilidad. Lo que sí me consta que fue paranormal fue la última noche. Creo que todos lo escuchamos, pero mi mamá fue quien más le prestó atención. Toda la noche se escucharon martillazos sobre metal, o que abrían una llave y salía agua, y me parece que también algunos pasos. Tanto mi papá como yo le dijimos que no hiciera caso y se durmiera. A la mañana siguiente, al entregar el cuarto, mi mamá preguntó en recepción si habían estado trabajando en la noche, y la cara de la recepcionista fue otra cosa. Abrió muchos los ojos, se puso muy seria y nos preguntó si creemos en fantasmas. Ahí fue donde nos enteramos de que el hotel está embrujado. Nos contó que se escuchan voces, pasos, que te abren las puertas. Afortunadamente ya íbamos de salida. Otra cosa que pasó, pero no es paranormal, es que se nos metió un ratón al cuarto. Eso creo que nos espantó más que los fantasmas. Real de 14. La mención honorífica es para Real de 14 porque aunque no es un edificio, está muy buena la historia. Es un pueblo fantasma en San Luis Potosí, que en 2001 fue nombrado pueblo mágico y a pesar de ser considerado un pueblo tranquilo, se cree que sus minas están embrujadas. Las minas fueron descubiertas en 1772 y llegaron a su mayor auge en 1788, que fue cuando muchos mineros se mudaron al pueblo. Sin embargo, en 1905 el pueblo decayó debido a que los métodos de minería eran obsoletos. Y luego, con la llegada de la revolución en 1910, el trabajo y comercio eran prácticamente inexistentes. Se volvió un pueblo fantasma. La leyenda más conocida de Real de 14 es la del Jergas,
un minero fantasma que se dice que falleció mientras trabajaba. Se cuenta que se le aparece a los mineros que van solos y les indica seguirlos, en muchas ocasiones llevándolos por caminos desconocidos hasta finalmente perderlos. En ocasiones el jergas deja un rastro para encontrar al minero, que a estas alturas ya está desmayado, y cuando lo encuentran, sus bolsillos están llenos de plata. Los mineros no lo consideran un espíritu malo, pero le tienen mucho respeto, y advierten de no seguirlo, porque a pesar de tener buenas intenciones, pues no siempre es de ayuda. Algo que me di cuenta en las historias que se repite mucho, y pues creo que es porque es algo muy propio de nuestro país, es como íconos arquitectónicos, como la Casa de los Tubos y la Posada del Sol. Las dos tienen este tema de que iban a ser íconos arquitectónicos, o que ahora son íconos arquitectónicos. También pues la minería se repite tanto en el Hotel Santa Cecilia como en el Real de 14, aunque no es un lugar. No es un edificio, es un lugar. Y algo que me dio gusto, porque a pesar de que me gustan las cosas spooky, no me encanta siempre espantarme, es que no todos los fantasmas eran malos. Me dio como mucho cariño que el jergas te intenta ayudar, aunque no lo hace muy bien, pero te intenta sacar de la mina. Y la planchada, que ayuda a los... Yo me voy con la historia de que ayuda a los pacientes porque, pues en mi experiencia y la de mi familia, tengo pruebas de eso. Eso es también otra cosa que se repite, dos espíritus benevolentes. Aparte es como muy mexicano los fantasmas, sobre todo esos dos últimos, que es como echar paro en una situación, ¿no? Que rara, ¿no? Sí, el jergas y la planchada. Ajá, sí. Sobre todo, o sea, que es este espíritu, ¿no? De luchar. Igual no, pues quién sabe en qué condiciones se fueron ellos, igual no fueron tan malas, pero igual se tuvieron que quedar por... Sí, justo. El del jergas no cuentan por qué murió. Nunca encontré cómo... O sea, solo que murió en una mina, pero no hay como una historia de su vida detrás. Pero de la planchada justo es como se quiere redimir de que no cuidó de los pacientes después de su desamor, y por eso ahora cuida pues desde el más allá. Desde el más allá. Cuida de la gente. El pero jergas sí. No dudo que era un gran sujeto. De hecho, porque le decían el jergas, o sea, ese apodo le lo tienes que dar a alguien que te caiga chido. Era encontré un TikTok de alguien que está dando el tour de ahí de las minas, y dice como el mentado jergas, porque al parecer sí se lo han encontrado y se pierden. Entonces, o sea, lo respetan mucho, ¿allá es Waze, Google Maps o el jergas? Y sí, también otra cosa que dices de que son fantasmas muy mexicanos, creo que a diferencia de las historias gringas, que es como, eso lo menciona mi papá, los fantasmas de aquí no siempre te intentan matar, o de hecho ninguno de estos que conté te intenta matar, más que el de la Casa de los Tubos, que no creo que fuera un fantasma, yo creo que era algo demoníaco, porque ni siquiera es la niña, o sea, algo mató a todos antes. Antes aquí era un panteón. Antes aquí en mi casa donde estoy grabando era una hacienda. Y te apuesto en todos estos lugares de arquitectónicos, edificios, había un güey que era de... Aquí era un panteón antes, por eso. Sí. O que la escuela que está construida sobre el panteón. Sí, claro. Pero sí, estuvieron muy interesantes. De 6 que hablé, 2 las conocía. Entonces, pues sí. Sí, y no, como dices, pienso inclusive que hasta de Latinoamérica no hay como historias tan oscuras. O sea, Estados Unidos es como, o sea, en serio la meca de este tipo de historias, pero acá es como, a lo mejor porque son chill, ¿no? O sea, sí, no son y creo que ruidosos. También tenemos una cultura más abierta hacia la muerte, o sea, damos la bienvenida a la muerte cada noviembre, entonces tal vez por eso también no tenemos tanto miedo a los fantasmas. Exactamente. Muchas gracias por escuchar el primer episodio de podcast Historias de Terror. Espero lo hayan disfrutado. A mí siempre, ya les dije, me han gustado cosas de terror y ahora quiero compartírselos. Muchas gracias, nos vemos en 2 semanas. Podcast Historias de Terror, escrito por mí, Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto.
editado por Cassandra Monterrubio. Bye.